la recopilación de los temas. Se ha dado mucho en esta asignatura y los resultados no son tan favorables, pero vamos a dar inicio con nuestra retroalimentación. Y comenzamos por la definición de ecología. Ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos y su medio ambiente, así como también determina la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. El medio ambiente es un conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales, capaces de causar efectos directos e indirectos a corto, mediano y largo plazo sobre los seres vivos. Las actividades humanas, las cuales en su mayoría causan su deterioro. La ecología, como cualquier otra ciencia, requiere del apoyo de otras disciplinas. Como ya es el campo de estudio, es muy amplio, dichas características fue conocida por el ecólogo Ramón Margalef en 1981, quien menciona que la ecología combina conocimientos derivados de otras ciencias, porque se ha diversificado. Para su estudio, la ecología se divide en autoecología, estudia las relaciones de los organismos y su medio ambiente. Ginecología, se encarga del estudio entre una comunidad y su medio, por ejemplo, el estudio de la comunidad donde habitan los pingüinos. De acuerdo a los niveles de organización de los organismos vivos, la ecología se clasifica en ecología de poblaciones, estudio de los individuos de la misma especie que se reproducen entre sí, así como de los procesos que los afectan. Ecología de comunidades, estudio del conjunto de poblaciones que tienen un territorio o un hábitat en común. La ecología también puede ser marina o terrestre y por orden taxonómico puede ser vegetal, animal o de los insectos. Pues bien, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Continuamos con lo que es los conceptos básicos que vamos a estar utilizando en lo que es la ecología. Nuestro planeta se constituyó de diversas formas de vida, creándose complejas redes de actividades biológicas y fisiológicas. Con el paso del tiempo y con el cúmulo de conocimientos acerca de estas interacciones biológicas, surge la ecología. Como se ha mencionado anteriormente, la ecología requiere del apoyo de otras ciencias, las cuales son base fundamental para su estudio. Por eso es importante conocer cuáles son y cómo se relacionan con la misma. Las siguientes ciencias son algunas de las principales que se apoyan al estudio de la ecología. Y como primer término, la biología. Biología estudia los seres vivos, se vincula con la ecología a través de sus disciplinas como la botánica, que es el estudio de todas las plantas y su clasificación. Nuestro país es muy rico en especímenes de plantas, ya sea medicinales o simplemente plantas silvestres. La botánica y la zoología. Zoología es una rama de la biología que se encarga de la clasificación de manera científica de todas las especies de animales, hasta de los insectos. La química, ciencia que estudia la composición de las propiedades de la materia, así como también las transformaciones que experimentan sin que se alteren los elementos que la conforman. Se relaciona con la ecología porque explica la composición de la materia orgánica y de sus características. También describe la composición del medio ambiente donde habitan los organismos vivos, además de los contaminantes que alteran su entorno. La física estudia las propiedades de la materia y de la energía.
Establece las leyes que explican los fenómenos naturales. Taxonomía también nos indica la clasificación de los organismos vivos. Asimismo, la fisiología explica los fenómenos como la nutrición, la excreción y la homeostasis en los organismos vivos. Genética explica los mecanismos de transmisión de caracteres en las especies para que se adapten a su medio. Geografía se relaciona con la ecología ubicando sobre la superficie terrestre hechos y fenómenos físicos, biológicos y humanos, así como las causas que los originan y su relación entre ellos. La climatología explica los fenómenos que afectan las condiciones de clima y su impacto en la Tierra. Estadística predice y calcula mediante modelos matemáticos las características de las poblaciones de los organismos, por ejemplo, su natalidad, mortalidad y densidad poblacional. La economía se enfoca en la optimización de los recursos naturales en un crecimiento económico, pero evitando dañar el entorno y no tratando de comprometer los recursos de las generaciones siguientes. Pues bien, si se dan cuenta, hay mucho, es muy amplio el aprendizaje, ya sabemos que tenemos el objetivo como seres humanos de obtener una cultura del cuidado al medio ambiente y a los ecosistemas. De eso se trata esta asignatura, de brindarles a ustedes las herramientas y los conocimientos básicos para poder cuidar nuestro entorno y preservarlo. Asimismo, cuidar los recursos naturales, llámese agua, petróleo y todo lo que nos puede dañar como seres humanos. Pues bien, la ecología está muy encaminada a lo que es el intercambio de materia y energía y a los ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos biogeoquímicos son los mecanismos por medio de los cuales los seres vivos integran sus sistemas, las sustancias inorgánicas de la tierra, el aire y el agua, basándose en procesos bien definidos como la digestión, la fotosíntesis y la respiración. Los elementos requeridos por los organismos en grandes cantidades se denominan macronutrientes. Por ejemplo, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio y potasio. Estos elementos constituyen el 97% de la masa corporal del ser humano y más del 95% de la masa de todos los organismos. De acuerdo con el depósito donde se encuentren los nutrientes, se clasifican en ciclos de nutrientes gaseosos, ciclos rápidos y escasas fugas, ciclos de nutrientes sedimentarios, ciclos largos. Sus depósitos se encuentran en la tierra o en las rocas y tienen que pasar por un proceso de desintegración largo. Y pues bien, el ciclo del agua, como es muy importante, porque se describe la presencia y el movimiento del agua en la tierra y sobre ella. El agua siempre está en movimiento y cambia constantemente de estado líquido, vapor, hielo y viceversa. Este ciclo se ha estado sucediendo durante miles y millones de años de la vida y la vida depende de él. En este ciclo se componen tres procesos importantes que son la evaporación, es el paso del agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera en forma de vapor de agua. La transpiración se lleva a cabo por las plantas y animales que transpiran gotas de agua. Sublimación es la transformación de agua de su estado sólido, hielo, a su estado gaseoso, vapor de agua. El Sol dirige el ciclo del agua y calienta el agua de los océanos, la cual sube a la atmósfera en corrientes ascendentes de aire y llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme nubes, que se mueven también por corrientes de agua. Cuando las partículas de las nubes colisionan, crecen y caen en forma de lluvia o precipitación, y vuelve a iniciarse el ciclo.
y así sucesivamente. Hay ciclos vitales, como es el ciclo del carbono, que lo podemos encontrar de muchas formas y en todo el planeta: cielo, tierra, agua y atmósfera. Puede estar en organismos vivos, muertos, descompuestos y en rocas. Sucede por la respiración de todos los organismos vivos. Respiran, es decir, captan el oxígeno del medio y lo transforman en dióxido de carbono, CO2, el cual llega a la atmósfera y es respirado por las plantas, que por medio de la fotosíntesis lo convierten de nuevo en oxígeno. Así se realiza el ciclo del carbón. La tala inmoderada, la quema de combustibles fósiles, como es el petróleo, y la desertificación disminuyen la concentración de oxígeno, con lo que aumenta la producción de dióxido de carbono. Y asimismo, el ciclo del oxígeno, que es con certeza el gas más importante de la respiración. En la corteza terrestre se encuentra formando minerales, en los océanos en forma de agua, y en la atmósfera se encuentra como dióxido de carbono, monóxido de carbono y ozono, que es el oxígeno subíndice 3 y oxígeno molecular. Los seres humanos y animales emplean el oxígeno para respirar y lo toman directamente de la atmósfera. Las plantas lo absorben a través de las hojas por el proceso de fotosíntesis, y como simultáneamente se libera oxígeno, se regresa a la atmósfera para cerrar el ciclo. Entonces, si se dan cuenta hasta aquí, todos los ciclos vitales, todo lo que nos rodea es parte de un ciclo que se va renovando día a día. Y así podemos mencionar el ciclo del nitrógeno, del fósforo y el flujo de energía. En nuestro planeta reúne múltiples características que permiten el desarrollo de la vida en él. Los científicos plantean que la Tierra se ubica en una posición astronómica para que exista la vida, como la conocemos, gracias a la ubicación exacta de nuestro planeta en el universo. Sabemos que tanto la materia como la energía no se crean ni se destruyen, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, sino que se transforman constantemente, pasando de un nivel a otro. Esto denota que tanto la materia como la energía deben tener fuentes de ingreso y salida a los ecosistemas. Estas fuentes son los entornos y transformarla de acuerdo con sus necesidades biológicas. Esta energía se va movilizando entre organismos y niveles de ecosistemas, de modo que establece un flujo indireccional de la energía, estableciendo desde la luz solar hacia los denominados organismos productores, que son capaces de realizar el proceso de transformación de la energía solar en energía química, que es la fotosíntesis. La energía que captan los organismos productores es transferida a organismos que no pueden realizar la fotosíntesis a través de la ingesta de estos por parte de los organismos consumidores primarios, animales herbívoros, que a su vez pueden ser comidos por los consumidores secundarios, carnívoros, transfiriendo nuevamente la energía a otro nivel de ecosistema. En el traspaso de energía entre un nivel y otro tenemos una pérdida o salida de energía hacia el ecosistema en forma de calor, de modo que los últimos niveles de los organismos, de los ecosistemas, van captando menos energía, al contrario de los productores, así como la energía presente un flujo indireccional en los ecosistemas. La materia presenta un flujo cíclico, de modo que todos los elementos que forman parte de un nivel de ecosistema tienen una capacidad de entrar en otro nivel, gracias a la acción de organismos que permiten
que operan en otros de la cadena biológica, denominado organismos descomponedores. Estos tienen la capacidad de retornar al ambiente los elementos químicos para que, aparte de su reciclaje, construyan nuevos escalones. Y pues bien, hasta aquí alguna pregunta. Vamos a entrar de lleno a lo que es nuestra parte medular de esta unidad, que son los ecosistemas. Ya sabes que los ecosistemas es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellos y sus ambientes abióticos mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia de simbiosis y la desintegración, que permiten nuevamente que dichas especies vuelvan a ser parte del ciclo de energía y nutrientes. Todas las especies dependen unas de otras y las relaciones entre ellas y su medio. Resulta que el flujo de materia y energía del ecosistema. El término ecosistema fue acuñado en la década de 1930 por los científicos ingleses Roy Clapton y Arthur Perley. En un principio se aplicó a unidades de diversas escalas espaciales, desde un pedazo de tronco degradado, un charco, una región o una biosfera entera del planeta, siempre y cuando en ellas pudiera existir organismos, ambiente físico e interacciones. Existen dos tipos de ecosistemas. Ecosistemas terrestres ocupan una cuarta parte de la superficie terrestre y están formados por los continentes e islas, que son las porciones secas del planeta. Ecosistemas acuáticos incluyen aguas de océanos, lagunas continentales o saladas. Cada uno de estos cuerpos de agua tienen estructura y propiedades físicas particulares. Y pues bien, los ecosistemas van evolucionando, se adaptan al medio, pero también algunas especies dejan de existir. ¿Por qué? Porque no se adaptan al medio. Y hay componentes de un ecosistema. Ya saben que es el biótico, biotipo, biotosíntesis y así sucesivamente. Los componentes funcionales de un ecosistema pues se dan como el flujo de materia, que tiene que ver con la luz solar y la transformación de esta en energía por medio de organismos productores. Asimismo, los ciclos de nutrientes, que describen el proceso por el cual los elementos químicos de la corteza terrestre se reciclan desde los seres vivos al suelo, al agua y a la atmósfera, permitiendo que la vida se vuelva a aprovechar nuevamente. Las cadenas alimenticias o tróficas, que señalan las relaciones entre los productores, consumidores y descomponedores. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién. Es, en definitiva, una corriente de energía que comienza con la fotosíntesis y después se transfiere a un organismo a otro a través de la nutrición. Pues bien, los factores ambientales forman parte de un ecosistema y son la unidad fundamental de la ecología y contienen todos los componentes biológicos y físicos necesarios para la supervivencia, donde los organismos bióticos y abióticos y su ambiente físico están relacionados de manera inseparable. Los factores abióticos son el conjunto de fenómenos físicos que afectan a los seres vivos en el ecosistema. Estos factores se clasifican en tres grupos. Factores energéticos son la fuente que utilizan los seres vivos para llevar a cabo sus funciones. Energía solar es la que recibe la superficie de la Tierra proveniente del Sol en forma de luz, calor y rayos ultravioleta. Es la principal fuente de energía para la fotosíntesis y la actividad que realizan las plantas para oxigenar el aire. La luz solar es uno de los factores físicos más importantes para la vida del medio ambiente, ya que es la principal fuente de energía que mueve a los distintos factores bióticos y abióticos de cualquier ecosistema. Por ejemplo, el invierno en el hemisferio norte se inicia en dirección contraria al Sol, de modo que el ángulo e incidencia de los rayos solares
sobre su territorio es menor, y esto es lo que ocasiona menos horas de luz en el día y el descenso de la temperatura. Los factores climáticos se encargan de regular las condiciones climáticas en general, por ejemplo, la temperatura, el viento y la lluvia. La temperatura es uno de los factores determinantes de la vida en general, ya que las variaciones bruscas pueden provocar la muerte. Por ello, los seres vivos realizan un proceso en el cual regulan la temperatura para poder sobrevivir en el ambiente. A este proceso se le conoce como regulación térmica. Y asimismo, la humedad representa la cantidad de agua en forma de vapor que se encuentra en el aire y es determinante en el clima. El clima es un elemento, es condicionante de la vida en la Tierra y está constituido por la temperatura, la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones, las cuales se ven modificadas por factores como la altitud, la latitud, el relieve y se ve afectado por la destrucción de tierras, la condición del agua, la deforestación y la contaminación. El clima se ve afectado por estos factores y provoca grandes cambios ambientales, generando así desastres naturales o la muerte de algunos organismos. Y pues los factores del sustrato ya saben que es el suelo, el agua, que permite que se desarrollen las plantas, y esos cambios también en el suelo y en el agua, si disminuye la cantidad de agua, puede provocar la desaparición de especies. Y asimismo nos afecta a nosotros como seres humanos. Los factores bióticos son aquellos que resultan de la interacción de los organismos vivos en el ecosistema y que constituyen la flora y la fauna, es decir, son todos los seres vivos y se clasifican en productores, consumidores, desintegradores o reductores. Estos son los factores bióticos. Como productores, son organismos autótrofos capaces de formar su propio alimento a partir del dióxido de carbono, agua y sales minerales. Su fuente de energía es la luz solar. Todas las plantas se consideran productores. Consumidores, son organismos heterótrofos, es decir, son capaces de producir su propio alimento y pueden ser herbívoros, carnívoros y omnívoros. Desintegradores o reductores son los que utilizan como fuente de nutritivas las excreciones y los cadáveres de organismos. Se encargan de la descomposición y reincorporación de las materias primas al ecosistema. Un ejemplo de ellos es la lombriz de tierra. Y pues hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de los ecosistemas, de nuestro medio ambiente, y es todo lo que nos ha estado ocupando en esta unidad de aprendizaje curricular 1. Si hay alguna duda, comentario, los escucho, porque yo sí tengo muchos comentarios hacia ustedes. Resulta que para los que apenas se integraron, y que no se les pasó lista, así tienen que esperar, es necesario que estén bien conscientes que tienen 2 o hasta 3 fuentes de información. La primera es el video que tienen en plataforma y que tiene las indicaciones, y también parte de ahí la primera información para ustedes acerca de los temas. Las instrucciones han estado muy claras y he visto que no las llevan a cabo al realizar sus actividades. Todas estas actividades que hemos estado desarrollando a lo largo de esta unidad de aprendizaje curricular 1 han determinado algo muy importante para mí, que no son responsables en la consulta de material. Y es necesario cambiar de actitud. Ustedes, como personas responsables, tienen ese compromiso. Ustedes están viendo que tienen
una serie de informaciones, pues simplemente tómenlas, adáptenlas a sus actividades. La antología que se les ha enviado a plataforma y a su grupo de WhatsApp tiene un índice. Creo yo que si saben lo que es un índice, en el índice tiene todos los temas a tratar. Y ahí les indica qué páginas, y ustedes tienen la facilidad de moverse en esa antología para poder visualizar la información. Ahorita se van a determinar nada más algunas páginas y videos que tienen que estar bien. Pero sí necesito que estén bien dispuestos al trabajo, ya que esta asignatura forma parte de su formación como seres humanos y como ciudadanos responsables. La ecología es muy importante para ustedes, porque aquí no les vamos a educar para preservar nuestros ecosistemas y nuestro medio ambiente, sino a ustedes. Esta asignatura es muy importante y para eso se les está preparando. Para eso se les están dando los materiales adecuados y su manera de aprender, de manera visual, ¿sí? De manera auditiva, de manera kinestésica. Vamos a ir viendo que ustedes se tienen que convertir en científicos porque tienen la responsabilidad de aprender, de experimentar, y la primera parte de nuestro método científico es la observación. Tienen que observar, tienen que verificar qué es lo que acontece a su alrededor, en su entorno, en su comunidad, y ustedes qué tienen que hacer. El conocimiento de qué es un ecosistema y qué es nuestro medio ambiente les tiene que ayudar a obtener una mejor perspectiva en la meta como seres humanos, como seres pensantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer demasiadas cosas y lo vamos a empezar a hacer. Este inicio de la unidad 2 nos va a permitir realizar varias cosas en favor de nuestro medio ambiente y en favor nuestro, porque si nosotros realizamos acciones positivas, nuestra naturaleza nos va a dar también cuestiones positivas. ¿Sí? Si hay alguna pregunta que hagan, ya entregué calificaciones de las primeras personas que ya tienen sus actividades completas, pero si no, si ahorita quieren preguntar, si no, a la hora que termine esta sesión, nada más tengo tiempo de aquí a las 11, porque a las 11 tenemos actividades extracurriculares de nuestra zona y voy a estar ocupada de 11 a 2 de la tarde. Si tienen alguna pregunta, ahorita es el momento de decirla. Si no, pues por medio de WhatsApp, de aquí a las 11, los voy a atender. Si no tienen nada que objetar, que preguntar ahorita, pues me despido y sin antes pedirles de favor que los que faltan de sus actividades las envíen. ¿Por qué? Porque es importante destacarlo. Es importante destacarlo porque algunos de ustedes no han entregado, y si entregan, nada más entregan a la ICEA. De verdad que es frustrante ver que no les importa si les estoy haciendo observaciones, si les estoy haciendo comentarios, porque no los toman en cuenta. Simplemente cumplen, ya entregué y no me interesa. Y esa mala actitud pues tiene que cambiar, porque de eso depende su buen desempeño, o a lo mejor estoy pensando que no entienden, no comprenden lo que se les dice, tanto en los videos, tanto de manera oral. Es lo que yo necesito saber, si en verdad ustedes pueden
continuar con esta manera de trabajo, porque es desgastante estar viendo que aunque estén presentes, no entregan, aunque estén presentes, no realizan. Y pues, ¿cómo vamos a avanzar en su aprendizaje si ustedes no demuestran un interés más, más responsable? Así lo voy a denominar. Ustedes tienen la responsabilidad de conocer, de saber qué es lo que me conviene como estudiante. No nada más entrar, aunque sea tarde, pero aquí estoy porque me urge mi asistencia. Algunos de ustedes han entregado trabajos que han tenido observaciones, no voy a decir nombres, pero sí necesito que los corrijan, que los vuelvan a rehacer, que tomen en cuenta lo que les estamos diciendo como indicaciones, tanto en los videos y ahorita de manera personal. Y aún así se ve reflejado su poco interés en cumplir de manera correcta. Si ustedes cumplieran de manera correcta, pueden imaginar que yo no tendría por qué estar diciéndoles ahorita esto. ¿Sí? Pocos son los alumnos que en verdad consultan materiales y que envían de manera responsable sus actividades completas y sin ninguna falla, pero son contados. ¿Sí? Me entregan actividades que no corresponden y quieren que les ponga yo calificación o simplemente no asisten porque se sienten ofendidos porque no les puse el 10. Y pues si están acostumbrados a que solamente les regalen calificación, pues imagínense, ya pronto regresarán. Y con esa actitud, ¿qué van a hacer? Nosotros estamos formándolos. Mi responsabilidad como docente de esta institución, del bachillerato, Agustín Carrasco Martínez, es formar a alumnos responsables, formar hábitos de estudio, formar gente capaz. No solamente en que yo les ponga calificación y después no la reflejen en otra, en la universidad o en el mismo trabajo. Es de verdad desgastante, frustrante ver con la mala actitud que están ustedes. Ahorita llegan tarde, se ponen tarde y fíjense que ustedes tienen que tener ese hábito de ser puntuales. Si van a trabajar o van a estudiar, tienen que llegar 10 o 15 minutos antes de la hora señalada. Porque si no, los despiden, ya no los dejan entrar al trabajo o ya no los dejan entrar a la escuela. ¿Sí? Y se los digo de manera personal y con la experiencia que a mí me pasó una vez. ¿Sí? Tenía yo un examen, llegué 5 minutos tarde, ya dio su examen. Y desde ahí comprendí que debo de llegar puntual, debo de llegar antes de la hora señalada, debo de entregar también mis trabajos antes del término. ¿Por qué? Porque eso demuestra mi educación, eso demuestra mi compromiso que tengo con mi enseñanza, aunque estamos a distancia. Entonces, si les aclaro que todas las actividades que hemos estado desarrollando es para formarlos. Yo me he tomado la molestia de indicarles qué es un informe, qué es un cuadro sinóptico, cómo se hace un mapa conceptual, cómo se hace un resumen, y no lo toman en cuenta. Hacen lo que ustedes dicen, mas no siguen unos lineamientos, mas no siguen unas instrucciones. Y qué malo por ustedes, porque actúan de manera caprichosa y no es el momento de actuar así. Deben ser más responsables y conscientes de que lo que se les brinda, aprovecharlo y no echarlo en saco roto. Ah, ojalá y se va. Ya, ¿no? Porque ustedes son el futuro de nuestro país. Son ustedes el futuro de su comunidad. ¿Cómo lo demuestran?
engañando, no haciendo las cosas de manera correcta, actuando de manera irresponsable, ¿no? Fíjense que no están actuando de manera correcta. Y discúlpenme si los ofendo, pero eso están haciendo. Y es la gran mayoría. Y así como se pasan los trabajos, pues pásense la voz de que todo cambia y deben ser más responsables. Porque si no tienen alguna pregunta, yo me despido sin antes decirles que un plan en tiempo y forma. Hasta luego.